Y si alguien te dice, te odié, lo primero que tienes que decir es gracias. Si alguien te dice, no te vi, lo primero que tienes que decir es gracias. Si tú te equivocabas, todos repetían. Todo va para atrás. Es muy divertido hacer anime. Tener que tropicalizar al rollo latino es muy bonito. ¿Cuál creíste que fue el primer gran proyecto en el que entraste cuando Hércules. Damas y caballeros, estamos nada más y nada menos con el mismísimo Pepe Vilchis. Vilchis. ¿Cómo estás, Pepe? Mi querido Iji, contento de estar aquí, la neta. Qué placer y qué honor, y lo sabes. Lo mismo. Qué de placer verdad. y qué honor. Qué gustazo. Gracias por aceptar, por la generosidad de tu tiempo. Y bueno, pues me encantaría empezar, Pepe, porque hay gente que luego ya tenía preguntas para ti. Ok, a ver. Qué cosa más Eso bonita, suena ¿no? interesante, Ok. Angel You pregunta, básicamente es preguntas del público. ¿Cuál fue el primer proyecto de gran relevancia que tuviste? Caballeros del Zodiaco, evidentemente. Fue ¿Sabías así. que iba a ser grande en ese momento? No, o sea, jamás en la vida te lo esperas. Es curioso porque yo toda mi vida pensé que iba a ser músico, tan. Ok. De repente viene el cambio de voz ahí. ¿El cambio de voz en las 14, 15? No, tuve un rollo ahí muy curioso porque fue por ahí de los 12, 11, 12. A ver, ¿cómo estuvo eso? Y entonces comienzo a hacer comerciales de niño, pero en 3, 2, 1 dejé de tener voz de niño. Y entonces me dicen, oye, ¿y doblaje no quieres hacer? ¿Pero venía el gallito o...? Sí. No, fue, haces comerciales de niños, eres el niño 2, el bla, 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 Sí, grabábamos, ya sabes, ¿no? Y de repente ya no había niño, yo ya me oía muy diferente. Me presentan el doblaje, me llevan con don Francisco Colmenero, me adopta, veo que el rock and roll está coqueto. Padrísimo. Me adopta también la madrina, la señora Gloria Rocha, la directora de Dragon Ball, por si no lo ubican. Claro, sí. Y comienzo a trabajar, pero al poquito tiempo, estoy hablando meses, así un par de meses. No te me 3 brinques meses. eso. Quiero saber porque he escuchado tantas cosas de la madrina. A ver. ¿A ti cómo fue el trato, la disciplina? ¿Qué aprendiste de ella? Con los niños Ajá. era muy paciente. Ujú. Era muy paciente, de hecho era muy curioso porque recuerdo muy bien que siempre me ponía de ejemplo a Alan. Ok. Decía, es que este niño es el toma 1 y quiero que lo veas trabajar. Ya sabes, como hablaba la madrina, ¿no? Ajá. El toma 1, y decía, bueno, pues ok, a ver, lo vemos, ¿no? Y sí, era una bala el desgraciado. Una maldita bala. Y pues tú crees que va a ser igual y téngala, no manches. O sea, decir una palabra te costaba mucho trabajo. Pero era muy paciente. Ujú. Hasta ahí era paciente. Ok. Cuando ya evidentemente crecí, que fui a reportarme ya Con personalmente experiencia. Ajá. con ella, ¿Qué? hasta luego, ¿eh? ¿Cuál fue el cambio? Pues te sientes el peor actor. Pero tenía razón. La madrina, la señora Gloria Rocha, no venía de vender piñas. Ella fue la asistente de dirección nada más y nada menos que de Pepe Labat. Ok. Y cuando Pepe Labat hacía sus repartos, ya te imaginarás. Entonces te imaginarás el nivel que traía la madrina y el que esperaba de quien llegara a reportarse. Por supuesto. No, pues adiós. Por supuesto, adiós. Pero intimidaba entonces esta exigencia, digamos, había un nivel de perfección. Sí, había un nivel. Por supuesto que había un nivel. Ah, la película de Braveheart, de Corazón Valiente. Sí. Ella la dirigió. Ok. Échenle el lentecito y ahí ustedes dirán, ¿no? Ok. Ese era el nivel que traía ella. Ok, entonces llegaste de chamaco, 12 años. Sin tema. Chido, ahí. buena onda, 20. Nada más echar un ojito a Alan. Sí, Ajá. ve viendo cómo está el asunto. Sí, tú eres muy bien. Otra vez, otra toma, porque, bueno, un poquito más, pero de chavito, sin tanto Además no lo tomabas en serio, ¿no? ¿O sí? La verdad, no. Ok. La verdad, no. Era así de, pues lo estoy haciendo, ¿no? Mientras. Exacto. Pero justo al poco tiempo llega Caballeros del Zodiaco. Y yo tenía 13 años, Ok. que era la edad del personaje, y era el único que tenía la edad de los personajes, porque los otros estaban ya bien labregones. Pero ya sabrás, ¿no? Todos haciendo su voz de niño, ¿no? Entonces se oye chistosísimo. Que se acostumbraba sin bronca. Sin problema. Además, ahora le llamamos anime. En ese tiempo eran caricaturas. 100%. Entonces era, pues son caricaturas, las hacemos.
iban llegando por bloques de 3 capítulos y había que sacarlos. Pero grabando todos con todos, hoy sacas un capítulo de media hora que en día y medio, 2 días. Ok. Ahí era un capítulo y medio en una semana. Todos al mismo tiempo en el atril. Así es. Era el mismo nivel de producción en cuanto a actuación, que ensayas, grabas, pero no en cuanto a grabación. La máquina se tardaba en amarrar, porque era la máquina de media amarrando con la de video de... Estamos hablando de un casetote enorme. Ajá, exacto. Sí. Entonces se tardaba a veces hasta 20 segundos o 15 segundos. Amarras, grabas, ya te imaginarás. Entra. Y además, ¿cuántos personajes y cuánto duraba el loop o el segmento que grababan? Siempre ha sido la medida universal. 25 segundos o 15 palabras. No, 25 palabras o 15 segundos lo que suceda primero. Ok. El asunto es que si tú te equivocabas, todos repetían. Todo va para atrás. Ahí era lo divertido. Porque yo era el inexperto, que eso es lo peor de todo. No manches. Sí. Te tocó varias veces que se repitiera por ti. Te voy a decir el elenco. Olvídate de los estelares. El elenco con el que pude estar ahí y ya que me enteré fue así de perdónenme la vida, perdóname Jesucristo. Don Pedro de Aguillón, papá. Wow. Él era el abuelo de todos ellos, ¿no? Ok. Ya cuando me enteré fue así de, creo que no voy a hacer carrera como actor nunca. Sí. Estaba René García, okay, que eran de los estelares, Ricardo Mendoza, okay, Chucho Barrero, claro, Marcos, bueno, ese como que no. Pero estaba Borja. Hubo un sinfín o un desfile ahí de estrellas que yo nunca me hubiera imaginado. ¿Por claro. Y tú eras este chamaco de 13 años que tenía más o menos un año, que habías entrado. ¿Fue casting o directamente te dijo, esto te va? La ventaja fue porque tenía 13 años. Perfecto. ¡Pum! Los demás sí era así como que, bueno, pues a ver, ¿no? Vamos a tantearle. Ok. Y de allí vino todo eso. Entonces, de repente se termina de grabar. En ese tiempo había algo que se llamaba Caritele. Ok. Comienzan a transmitirla por ahí. Comienza a ser un boom esa cosa. Sí. Y comienzan a llevarnos a entrevistas y comienzan a llevarnos un chorro de cosas. Comienzan las convenciones. ¿A los cuántos? ¿Cuánto tiempo? Las convenciones. 94. Ok. Grabamos en los 90. Yo tenía 13 años en los 90. Fueron 4 años. Luego las convenciones. Luego. Manches. Ok. ¿Y sigues teniendo este personaje? Evidentemente yo ya no quiero. Porque ya no tengo 13 años. Y emulo la voz de 13 años, ¿estás de acuerdo? Exacto. Pero no tengo la voz de 13 años. O sea, el personaje se quedó eternamente de 13 años. Está en 13 años. Solamente creció una vez que agradecí en otra serie, pero salió muy poquito y nada más. Pero volverlo a hacer sí ya estaría complicado. Netflix ahora tiene los derechos. Ajá. Y el personaje lo hicieron mujer. Bendito sea el cielo. Ok. Bendito sea el cielo. Pero... bueno, ya me dieron un caballero diferente, volví a trabajar en la serie, me dio un caballero diferente, un caballero que me va. ¿Qué es? Fue Milo de Scorpio para la serie de Netflix. Ok. Y ya te sientes mejor, ya es tu voz, ya no tengo que andar buscando... Sí. ¿Cuál fue el último sonido de Shun? ¿Es Shun de Andrómeda? Sí. Ok. que alcanzaste a dar... De tu Pepe de 13 años. No, o sea, lo emulo, los voy llevando y ya nada más les grito, evidentemente. Ya están oyendo el secreto. Pero, por ejemplo, él gritaba mucho hermano. Ese agudo, a mis 13 años, yo ya no le pego, pero sin ni... nada. Alucinando. Ni en el mejor día de tu... Se los emulo. Eso es todo lo que hago. Pero grabar el videojuego, por ejemplo, o la última película a la que dirigió Mario, fue una tortura. Fue una tortura. ¿Y qué necesitas en ese momento? ¿Qué es lo que te alivia? O sea, ¿te cansas rápido? Pues colocas, te vas a un agudo, estás ahí colocando, pero llega el momento en que ya sientes la garganta. ¿Y qué haces cuando... Parar. Definitivo. Parar. Si sientes muy seca la garganta, sí toma agua. Si no, solo para. ¿Te sirve hielo, tibio, caliente? Hielo cuando estás inflamado, recuérdalo. Hasta para cantar. Si estás ronco y necesitas cantar solo, si necesitas cantar al otro día. Exacto. Si no, la verdad es que lo mejor es parar y no pasa nada. Y tu sistema te lo agradece y solito.
Pero hielo es para desinflamar. Ok. Caliente dependiendo. Nunca he tenido lesiones, gracias a Dios. Afortunado, sí, claro. Pero sí depende el punto de lesión y todo. Te recomiendan tomar cosas calientes, ¿no? Ok. Si son rollos de flemitas y toda esa onda, ahí sí. Puedes tomarte una canelita, le pones un poco de limón, mielecita Eso. y ya. De pura casualidad, ¿tuviste reflujo o hay algo que te produzca esa horrible acidez que hace como esa especie de, ya sabes, como flemita que nunca se va? Espantoso, ¿no? Ya sé. Es algo curioso que tenemos porque tenemos que trabajar. Sí. Y si tienes llamado de canción, tienes que cantar. Sí, sí. Y si tienes evento, mismo que les digas, oigan, es que mañana, ¿no? No, adiós. Pues sí, claro que sucede. Si ya lo sientes con días de antelación, porque eso lo vas sintiendo, sí, pues vas tratando de dosificar el ¿Tú trabajo. cómo lo haces? Yo lo que hago es tratar de dosificar el trabajo, tratar de meterle menos galletas a lo que tengas un videojuego o algo que también son mortales. Claro. Pues ni modo, tus pastillitas. ¿Qué pastillitas? Pues yo recomiendo Halls, algo tranquilo. Okay. Algo que quede ahí siempre como lubricado, digamos. Sí. Otras pastillas no recomendaría. De hecho, soy antimedicinas. Ok. Entonces, eso, un buen té, que te tomes un buen té. Si de plano si sientes como que sí te vas a enfermar, ese té que les digo, fue curioso, pero una chica en Campeche llegó un día y me dijo, tómate esto. Y me lo llevó frío, ¿eh? Y yo, ¿qué es esto? Tómatelo. Pues es mágico, ¿eh? ¿De qué es? Té de canela, rodajas de limón, que ni siquiera es exprimirlo, rodajas de limón se lo pones y endulzas con miel. Se acabó. Y como agua de tiempo, ¿eh? De mí te acuerdas. Ok, y ahí estás nada más todo el día. De hecho, Pepeto, un día tuvimos un evento en Puerto Vallarta. Y estaba súper mal. Y yo como abuelita, ¿no? Ya sabes, espérate. Ahorita te preparo tu tecito. Ya me voy al súper, compro todo el rollo, le preparo su té. Llegué con su termo. Tú dale. ¿Y? Y sí funciona. No sé qué tanto le funcionó a él, pues. Pero alivia, no. Pero al menos a mí sí, y con gusto les digo que hagan eso. Qué padre. Y funciona. La neta es que funciona. Órale, qué bueno. Entonces, bueno, ya reconociste, digamos, con el tiempo que fue el primer gran proyecto, pero a esa edad no tenías ni idea en qué estabas metido. No. ¿Cuál creíste que fue el primer gran proyecto en el que entraste cuando Hércules. Hasta el 98. Ok. Hasta el 98, porque una vez que entiendo que este rollo es de actuación, que evidentemente si quiero crear un personaje, si quiero doblar un actor, tengo que ser actor. Porque si no entiendo de expresión corporal, si no entiendo de réplicas, ya fui, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Con qué subtexto, con qué contexto voy a decir una frase? Y a veces pensamos que las frases largas son las que más trabajo cuestan. No, son las pequeñas. ¿La dices fuera de contexto? Sí. Plano y se fue todo el veneno o la angustia o lo que necesitaba el personaje. Entonces, pues al teatro, ¿no? Ya ahí voy. Entonces comencé a hacer teatro en ese tiempo, hacía poco doblaje y caían otras cosas. De todos modos estaba la escuela, no podía también como estar buscando ese rollo. Llega la oportunidad de Hércules y esto fue muy curioso porque hay una empresa, Candiani, alguna vez ahí se dobló todo esto del show de Oprah. Y entonces llega Ricky Martin. Ok. Llega Ricky Martin y buscan quién lo va a doblar. Entonces, pues me dicen, a ver, ven, vamos a probarte. Ok, lo doblo en ese programa. Y la chica de llamados, Wendy, se la lleva en su momento cuando crea su empresa, Lalo Yacardi. Prime Dog, se la lleva a trabajar con él. Y ella es la que me llama para el casting. ¿Se acuerda de ti? De Hércules. Mira qué cosa. Es muy curioso porque en esa época las estrellas juveniles, pues era Pepeto, Chucho Barrero, Yamil Atala, estaba Raúl Aldana también. Raúl Aldana, Genaro Vázquez. Sí. Y entonces entro a la sala y los veo sentados ahí. Demonios, fue... Ya sabías quién era quién. Sí, claro, lo sabemos en el medio. Y en esa época más. Claro.
O sea, yo era un chavillo que estaba intentando algo. Sí, claro. Me dieron ganas de decirle, refresco, café, chicharrones, que les traigo. Órale. Y luego, peor aún, me dice, no, siéntate, vamos a ya comenzar las pruebas. Uh-huh. Pues pasa tú. No, por piedad. ¿Tú primero? Sí, fue así de, no, manches. pero ¿por qué no pasan todos ellos? Yo... Al final, señores. Yo, ¿para qué? No. Ah, qué horror. Sí, me tocó primero. Entonces ya no supe qué pasó con las otras pruebas. Ok. Pero pues sales así de, no manches, yo no tengo nada que hacer aquí. Pues oh, sorpresa. De repente me hablan y me dicen, te quedaste. ¿Te cae? Te quedaste. Y ahí fue muy curioso porque era, bueno, ¿quién se quedó? Pues Pepe Vilchis. ¿Quién? Pues Pepe. Pero si no vino ni lo vimos en la prueba. No, pues es que... ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y quién es? Pues es un chavillo ahí que... Ah. Y les dio frío, por supuesto. Y era de entenderse, ¿estás de acuerdo? Claro, claro. Y entonces deciden dirigirme el primer capítulo, Uh-huh. los dueños de la empresa. Ok. Dicen, si vemos que no, nosotros hablamos con el cliente. Qué presión. Yo no sabía. Uh-huh. Ya después me lo confesó el desgraciado de Germán López. Pues yo llegué, grabé y Dulce me dice, oye, muy bien, no manches. Dulce Guerrero. Muy bien, Dulce Guerrero. Y ella me lo dijo, la neta, pasó esto, por eso estamos aquí. Pero Y muy bien. ya la libraste. Muy bien. Qué chido. Y allá arrancó todo el rollo, ahí fue el despunte en el que yo puedo decir, ese fue el personaje, porque a partir de ahí, ¡pum, pum, pum! Llovió durísimo y ya no era ir a decir, hola, yo soy Pepe, hagan una prueba. Ya te llamaban. Ya era otro rock and roll y en otro tenor. Al grado en el que cuento mucho porque lo recuerdo muy bien. Mark Goldberg hizo una película, creo que se llama El Invencible, donde es un jugador de fútbol americano, pero ya grande y sí logra entrar a la NFL. Yo hice ambientes en esa película. Ok. Paso siguiente, después de esto que te cuento. Sí. Hola, soy la voz recurrente de Mark Goldberg. Entonces es un rollo en el que giró, Sí, sí. pero con furia loca, ¿no? Evidentemente con furia loca. Qué padre. Sí, claro. Wow, qué increíble. Pepe, aquí tenemos otra pregunta de Diego. Dice, Pepe Vilchis, amo cómo canta en doblaje. ¿Cómo fue tu preparación para cantar en doblaje y cuál proyecto musical has disfrutado más? Híjole, ¿qué proyecto musical he disfrutado? Todos. Uh-huh. Todos. La música tiene un veneno. Lo confesaré aquí, porque es mi brother, además. Gracias. Me gusta mucho la actuación, me gusta mucho el rollo de la cabina, pero la música es... Me puedo ir, ¿eh? Soy un pony encantado y adiós, ¿eh? Adiós. He llegado a cantar 4 horas, he llegado a tocar con orquestas como guitarrista, pues bueno, soy guitarrista, y me viene valiendo sombrilla y allí estoy. Me voy, me desprendo mucho. ¿Y qué es eso que te da la música? ¿A dónde vas? ¿Qué eres tú? Yo le llamo universo. Yo Uh-huh. creo que sí nos vamos para allá. Viajas, sientes una comodidad muy rica, regresas y vengo de Campeche. Curiosamente mencioné Campeche hace rato. Vengo de Campeche. Saliendo de los shows, me iba a patinar al malecón y a darle a la barra un rato. Okay. Ese es lo que te deja esa energía. Y a veces ni duermes. De la vibra que traes tan chida. Quedas hasta arriba. Pero sí hay algo, no sé, lo puedes denominar con un color, lo puedes denominar con energía, porque además lo sientes. Uh-huh. Y lo regresas, evidentemente. Ok. Pero eres tú, en la música eres tú. Entonces, cualquier proyecto es... pero ¿hay alguna canción en particular que dijiste, esta letra me late, me gusta cantarla? De doblaje. De doblaje,
también de teatro. Bueno, sí, yo me escojo mis rolas y yo me voy soltando ahí conforme lo que voy sintiendo, ¿no? Es catártico a veces y es conforme vas viviendo cosas al final del día. Entonces llegan a ser catarsis las canciones. Y si te llevan y te conectan, hasta luego, ¿estás de acuerdo? Claro. También escribo, en fin, son muchos rollos ahí. Que también me llegó a pasar ya en la actuación, y ahí fue donde también entendí hacia dónde puedes navegar. Si tocas esa parte del universo, pero está ceñido a un personaje y a diálogos. Sí, claro. Y en la música no. En la música, si te quieres arriesgar en una, vas. Ok. Si tienes ganas de complementar con otra canción, vas. O si estás tocando y te toca echarte a ti el solo, Ajá. vas. Date. Órale, qué chido. ¿Y cómo fue tu preparación vocal? ¿Cantaban en tu familia? ¿Tú Mi empezaste? papá era cantante y él fue el que me dijo, pues si quieres cantar vas, ¿no? Porque yo lo acompañaba a sus canciones y todo el rollo. Era muy padre porque yo lo veía tras bambalinas, ¿no? Y salía y regresaba. Y yo decía, pues yo quiero hacer eso. Y un día le dije, oye, yo quiero cantar. ¿Quieres cantar? Sí, yo quiero cantar. Ok, bueno, lo primero que hay que hacer es que pues aprendes unas canciones porque ¿qué vas a cantar? Y ya me aprendí las canciones. Y ya cuando, según, digo, lo estoy haciendo en súper resumen, ¿no? Sí, claro. Cuando me dice, ok, bueno, voy a salir a cantar y antes de yo terminar, te presento y tú ya terminas mi turno. Ok. Va. Todo me imaginé menos que él salía a cantar con un público. Porque siempre lo veías de atrás. Lo veía de lado, dice, bueno, No él sale, manches. canta y regresa. Dije, qué padre, está padre. Le echan lucecita nada más para que nos... No, ¿Y te recuerdas esa canción? Sí, claro, fue La Mochila Azul. No manches, Len. Hasta luego. O sea, sí la canté, pero fue un impacto para mí ver al público. Súper impacto. Al grado que no solté a mi papá. Mi papá se quedó ahí conmigo. ¿Edad? 5 años. ¡No manches! ¿5 años? 5 años. Y bueno, entonces agarraste a tu papá, terminaste la rola, o hubo el de... No, pues era terminar la rola juntos. y las otras dos que ya tenía preparadas y era vas. Chanclas. Y así de, sí, pues bueno. Era una combinación rara entre lo estoy haciendo y qué onda con qué es todos esto? ellos. Porque además fue el rollo de enfrentarlos, de verlos, de no entender una cuarta pared. Ahora ya la entiendo. En ese momento no. Entonces... Hubieras, a tu edad y ya conociendo la situación, ¿qué le hubieras dicho a tu papá? Así, te aconsejo nada más que le digas... ¿Qué? Aparte de todo lo que le dijiste, recuérdale o pregúntale si ya se dio cuenta que hay un público. Okay. ¿Y cómo lo manejarías? O sea, ¿qué te dirías para así de, esta gente, bloquéala, no te... Pues guíes están por ahí para ti. Ok. Date. Lo que Disfrútalo. sientes, ahí está. Qué chido. Si les gusta, ahí está. Si conectas, no solo está. Si no hay una conexión, no pasa nada. Claro. Tranquilo. Ya diste lo que traías. Ya te oyeron. Porque así es. Claro. Wow, bueno, pues aquí está Pepe Vilchis. Gracias, Pepe, por estar por acá. ¿Te quedas un ratito más, por favor? Sí, pero Órale. por supuesto, es un hecho. Vientos. Pepe Vilchis. Servidor y amigo. ¿De dónde sacaste esa guitarra, Pepe? Esta me la encontré en un estudio maravilloso de un super brother, que además la guitarra está increíble. Ay, Y muchas no gracias. pude Oye, resistir la tentación. ¿cuál es tu acorde favorito? ¿Cuál es el primero que pones los dedos y pum? Mi menor. Me gusta mucho porque el color de la guitarra lo entiendes perfecto. Te da casi toda la tonalidad. Y sabes si quedó bien afinada tu guitarra. Ok. Además es rockerón el mi menor, ¿no? Poquito, sí. Tiene su onda. Pero entonces sí, agarras una lira y ¡pum! Pruebas un mi menor. Así es.
Qué chido. ¿Y qué rola es aquella que normalmente te viene como para la practiquita, para probar la guitarra? Fíjate que soy mucho de comenzar a tocar acordes. Y ya cuando siento que está más o menos calentando, me gusta mucho tocar My Way. My Way. ¿En español o en inglés la cantas? En las dos, dice, hombre, hijo. Que en inglés el significado es muy diferente, ¿no? Al que tiene en español. Polanca hizo una majestuosidad al también pues hacer la adaptación al inglés porque viene del francés. Ok. Sí, o sea, Claude François hizo una majestuosidad. Que era aquella época en la que pensábamos que todas las canciones eran originales en español, ¿no? Sí, por supuesto. Y después oye, pero espérame, se parecen, ¿no? Y había sus adaptaciones. Exacto. No sabíamos mucho de eso, pero ahora ya. Hoy en día sabemos perfecto ya que eran como covers. Por piedad, sí. Y adaptaciones. Ok, entonces My Way es... Y en español, ¿cuál dirías que es nuestro My Way? ¿Sí es el rey? No sé. Fíjate qué buena pregunta. ¿Cuál sería en español nuestro My Way? Híjole... Es que la universalidad de la música es tan grande que te podría decir que tal vez en español nuestro My Way se llama Sueño Imposible. Ok. Ese sería. Con fe lo imposible alcanzar, al mal combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, de pie soportar el dolor. Ándale. Gracias, Pepe. Oye, muñeco, digo, si la quieres cantar, date. No, adelante. Bueno, pregunta, Shelby de Jesús. ¿Hubo algún personaje que no te gustara hacer? Una vez que entiendes dentro de la formación actoral el punto de ser actor, que ahí es donde yo tengo esa amalgama, ¿no? En la que puedo definir que me gusta más, evidentemente, la música porque soy yo, a ser actor, porque el actor tiene que estar dispuesto. Entonces, me tocó escuchar una masterclass de un tal Dustin Hoffman. Ok. En donde él decía que el actor tiene que ser camaleónico. Y si alguien te dice, te odié, lo primero que tienes que decir es gracias. Si alguien te dice, no te vi, lo primero que tienes que decir es gracias. Porque quiere decir que tu personaje era gris y no te viste. Okay. Pero fuiste parte importante de la obra o de la película o de lo que fuera que estés trabajando. Si provocaste lo que estás trabajando... Gracias. Lo que tienes que decir es gracias. Entonces, ¿qué tan incómodos pueden ser los personajes grises? Y he tenido personajes grises, por supuesto. Entonces tienes que estar dispuesto a hacerlo y saber que lo vas a hacer al 100 para que te digan, es que no te vi, estuviste ahí. Ok. Y no te vas a ofender, al contrario, vas a decir, gracias. Qué chido, claro. Esa es la diferencia de la música a ser actor. Ok. En la música es diferente, en la música es vas a ver, vas. Exacto. A ver, chavo. Exacto, sí. Ese es el rollo. Y en la actuación es, ok, lo que vayas a desarrollar, que se sienta que está amalgamado con el personaje, ¿no? Y si va a ser el malo, que sea el malo. Y si va a ser el bueno, que sea el bueno. Y si va a ser el loco, que sea el loco. Y así. Que tú conectes emocionalmente con eso y que nos hagas sentir así con lo que conectaste. Oye, ¿es cierto que el mejor piropo para los actores, digamos, que hacemos doblaje es no te reconocí? Dustin Hoffman, ¿no? Tienes que ser camaleónico. Sí. Camaleónico, así de, ¿a poco eres tú? Qué increíble. Y justo eso, ¿no? Porque te preguntan, ¿cómo haces tal voz? No, les explicas, ¿no? Somos un personaje en la calle, somos un personaje en casa, somos un personaje en el trabajo, somos un personaje con nuestros papás, XY. Cambiamos hasta la postura, cuando estamos relajados, cuando estamos un poco más tensos, y eso hace que tu voz cambie.
Y lo notamos más con nuestras mamás. ¿Cómo les cambia la voz cuando se enojan? ¿Cómo les cambia la voz cuando sabemos que están de buenas? Sí. Cuando hay algo raro ya sabes porque te está hablando diferente. No es que cambie su voz, cambia su actitud. Eso es justamente, y le tienes que dar la actitud al personaje y eso te va a llevar. No hay más. Wow. Muchas gracias, Pepe. Pero, a ver, voy a reestructurar la pregunta. ¿Ha habido algún actor que en su momento probablemente dijiste, ay, es que no creo que le vaya mi voz? Sí. El rollo de dejar de tener voz de niño no fue traumático, pero casi. Ok. Los chicos de mi generación, muchos de ellos siguen teniendo voz delgada. Uh-huh. Y el asunto era que yo estaba trabajando con ellos, éramos el grupito de amigos, siempre grabando, y de repente era yo ya el chavito malo, el primo, el tío. Y el colmo para mí fue que con los que grabé Caballeros del Zodíaco, o sea, llegué al momento en que un día fui el papá de ellos. Chanclas. Y de tu misma... No, lo peor de todo es que más joven yo. Claro. Y era así de, oigan. ¿Cómo? Sí. O sea, no manchen, ¿no? Sí. Después lo entendí que fue mejor. Porque ya tuve otros personajes, tuve otro tipo de cosas. Al poco tiempo llegó una película que se llama Gladiador. Y entonces comienzo a doblar a este actor llamado Joaquin Phoenix. Claro. Y yo así de, no le voy a pegar, justo así como lo estás diciendo. Me dice, no, hazlo. Y yo, sorpresa. O sea, sí, ya mi voz estaba en ese rango. Comencé a entender más las cosas. Comencé a entender cómo funcionaba realmente el doblaje. Hoy por hoy, que ves Gladiador y te escuchas, ¿te gustaría hacer un redoblaje con la experiencia que tienes? Sí y no. Porque al final del día ahí quedó. Claro, claro. Traía yo cierto trabajo actoral, pero traía yo justamente esos tonos todavía en los que me negaba a ser adulto. Claro, y es que se necesita una madurez, una cierta madurez. No solo es la voz o el color, ¿no? Es esa experiencia que se sienta, que vive el gravitas. Que Así es, justamente. Órale. Sí, fíjate que curioso. Sí, lo haría. Ya le daría ese... Pues aunque sea una pruebita. Ahí, ya sabes, como fan dub de tu parte, no estaría nada mal repetir una escenita. Sería padre, sí. Va, bueno, pues la hacemos y te late. Va. Padrísimo. Ya sabemos que Pepe es nada más decirle, ¿vas? Va. Sin tema. Bien, entonces, una pregunta más. Dice Silva Dub, dice, ¿cómo influyó el señor Jesús Barrero en tu vida y tu carrera como actor? Bueno, de entrada él fue mi tío. Yo entendí que él se dedicaba al doblaje cuando comencé a hacer doblaje, pero siempre fue mi tío. Su trabajo nunca lo involucró. Era una persona muy divertida, era alguien con quien podíamos jugar y pasar horas, pero horas así, siendo nosotros, siendo niños, porque él era un niñote además, para acabar de fregar. ¿Qué juego era el que se aventaban? De todo. Jugábamos de todo. Lo que hubiese en el momento, lo jugábamos. Era muy ocurrente. Okay. Entonces, si había una rola, comenzábamos a jugar con la rola. Si estábamos en Reino Aventura en ese tiempo. ¡Uy! Con Cornelio. Exacto, con Cornelio. Pues era disfrutar lo que estuviéramos haciendo en el momento. Me regalaron unos guantes de box, ya sabrás. A darle. El Atari, a darle. Lo que fuera. Porque además era muy entrón. Okay. Y su rollo era estar con los sobrinos. Entonces era muy divertido. Cuando entra esta etapa de hacer doblaje, fue muy curioso porque cambió no el tío, sino la estructura del tío. Y entonces ese tío que procuraba jugar con nosotros y enseñarnos un mundo divertido, ahora me estaba enseñando un mundo profesional en el que no me permitió jugar, salirme del redil. Ok. Pero lo entendí. O sea, se vale divertirse, pero no, digamos, agarrar de cotorreo el trabajo. Porque si me dijo, ¿seguro? Sí. Ok. Qué loco. Sí. Muy loco, porque las primeras veces era así de, ¿qué
pasó. ¿Y qué era? ¿Disciplina? Disciplina. ¿Puntualidad? ¿Qué fue eso primero? Todo, desde puntualidad, disciplina, limpieza, todo. Y, ok. ¿Alguien te enseñó a marcar texto? Digo, porque evidentemente Sí. en aquel momento... Fue él, Jorge Roll Jr., Lisa Wheeler. El trabajar con todos ellos en el atril, ibas entendiendo para qué era cada marca que utilizabas. Ahora ya no se utiliza tanto porque ya no tenemos video. Ahora ya se pueden adelantar los tiempos, el timecout ya te lo puede dar. Pero antes había algo que era trim. Y que tenías que esperar. ¡Pum! Y entrabas. Entonces, Claro. cada raya era un tempo. Para que no fueras a... Sí, claro. Ahí era, ¿no? No. Tarde. Exacto. Antes. Chanclas. Entonces, todo eso era entenderlo. Cómo era decir una frase más rápida y la otra alentarla para que cayeras en las labiales, que Claro. eso era importante. Porque no es entras, sales y que Jesucristo te ampare, ¿no? Que es, digamos, las labiales son lo que hizo importante y reconocido el doblaje mexicano, porque tengo entendido que no todos los doblajes en el mundo se preocupan por la labial. En las técnicas que les enseñaron en Metro-Goldwyn-Mayer en Nueva York, ya venía de allá. Ahora, si nos vamos a técnicas actorales, son los mismos movimientos del puppet. Y es por sílabas. Ok. Ahora bien, las labiales son cuando tú cierras la boca. Los labios. De allí viene el asunto. No es que particularmente lo hiciera México. Sí, claro. Tal vez se hicieron más hábiles. El ancho de actor era más. En su momento, pues la época del cine de oro apoyó que estrellas estaban dentro del doblaje. Claro. Fue un todo. Que además esa penetración de nuestro español a nivel Latinoamérica fue muy fuerte. 100%. Y luego llega un Chespirito y hasta luego. Claro. Entonces nuestro español es muy bien recibido. Aparte que se entiende bien. Es curioso. Sí. Eso es a lo que le llaman un español neutro. Entonces es muy curioso que a nosotros los mexicanos digan un poco más neutro. ¿Perdón? Claro, bueno, sí, es que ya también se hizo tan famoso, como dices, por las novelas, el chilango, ¿no? El ñerón y todo eso, y se empezó a quedar como que ese es el español de México. Sí, no, pero para nada. En realidad no. Así es. Oye, ¿cuál sería ese... cuando estás en el atril, cuando estás tal vez en un momento en el que no estás conectando, ¿qué frase te viene de Jesús o algún consejo de estos maestros que te hayan dado que dices, no, espérate, regreso aquí? Matiza. Siempre regreso a eso. Y sí, si lo ves como técnica, como bien dices, a veces no conectas, matiza y tú vas a comenzar a entrar en tu personaje entre líneas, sobre todo. Y entonces te va a llevar. Ah, ok. Y ya que conectaste, ya no sueltes. Sí. Porque cortamos a comer, porque salimos a algo, o te llega un mensaje, o tienes que contestar una llamada, XY, que ese es nuestro trabajo, ¿eh? Curiosísimo, porque de repente te dicen, es que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Ajá. O sea, tenemos a veces escenas muy fuertes y tienes que cortar, por lo que sea, o no grabó, o... Repíteme que la adicción... XY, Sí. y vas otra vez y tienes que estar igual. Y no puedes decir, yo creo que mañana. O, ¿sabes qué? Espérame tantito, ¿no? ¿No? Sí. Tienes que Esta te la regresar. voy a dar a la mitad de energía porque ya me cansé. Así es. Entonces es muy curioso el tener que estar al 100 con nuestros sentimientos y nuestras cosas y retomar el personaje. Y en efecto, eso es lo que viene a mi mente. Matiza, ¿no? Matiza. Porque de verdad era mágico escuchar cómo se conectaban en 3, 2, 1. Y parecía que ya habían visto la película. Parecía que ya habían trabajado ese personaje, Sí. no sé, toda su vida. Y uno no podía decir ni siquiera buenas tardes, ¿no? Que era lo peor de todo, ¿no? Exacto. Muy curioso. Qué increíble. Oye, si hicieras un top 5 así de
Pepe, ¿no? De tus favoritos, de solamente 3 cosas o 5 que viéramos que a ti te gustaría que el mundo conociera, ¿no? Más allá de tal vez los super ultra populares. Esos trabajos que a ti te gustaron mucho, que te gustaría que viéramos. Cuatro plumas, Heath Ledger, fueron de los trabajos que comencé a entender más como actor. Qué gran actor, ¿no? Y además comprenderlo, exacto. Lo vas viendo, vas comprendiendo, vas desmenuzando y tú vas tratando de hacer lo que puedes, porque ahí vas agarrándote de... Lo puedo describir así, como si fuera un cerro de arena, que según tú quieres llegar a la punta y no, solo vas escarbando. Porque es difícil, o sea, él lo ensayó, él lo trabajó. ¡Lo construyó! Construyó y tú crees que estás ahí. Otro que también podría decir, comencé a entender por fin, ¿no? Es muy curioso, pero Dr. Wilson, comencé a entender el punto de un matiz en una actuación que empalme perfectamente bien con todo el contexto de una escena. Toda la serie decidí trabajarlo así. Iba yo decidido cada llamado a sentirlo, desmenuzarlo, colorearlo, trabajarlo. No hacer algo a medias. No nada más decir las frases. Cada una yo he decidido eso. Y otro, un 3, no sé. Hoy te podría decir que uno de mis favoritos, y no tanto por mi trabajo, sino por lo que representó. A mí me tocó ver Superman 4 en el cine. Okay. Justo con Chucho nos llevó, él vivía en Los Ángeles en esa época. Uy, no, para mí verlo... Y era 3D. ¡Órale! Aquí todavía eso... Sí. Ni se les ocurría. Cuando lo vi en 3D para mí fue maravilloso. De repente llegan las versiones extendidas y doblo a Christopher Reeve. Para mí fue... No manches. Exacto, no manches. No manches. No manches. Ese. Wow. Ese porque además es miedo, son muchas cosas, respeto. El señor de la Yata fue el que lo dobló en esas 2 películas. Okay. Pero 3 y 4 Christopher Reeve lo dobló Pepe Labat. Y evidentemente con su voz de esa época. Sí, claro. Ay, de repente es mejor que lo haga alguien más, ¿no? O sea, ¿por qué yo? ¿Y? Pues a trabajarlo y hacerlo con el gusto, como fan y con ese rollo de espero darlo. Y sin ver las otras películas, no sé qué sucedió, ¿no? ¡Órale! Porque eran versiones extendidas, además eran escenas que no estaban. No habían salido. ¡Órale, qué padre! Gracias, Pepe, por compartirlo. Esas 3, podría decir. Eso, exacto. Entonces, si eres fan, ¿no? Más allá de tener personajes, digamos, ultra populares, eso es algo que a ti particularmente tiene algo que te gusta. Qué padre, gracias por compartirlo. Oye, y en cuestión de trabajo vocal, aparte de lo que ya me contaste de Caballeros del Zodiaco, después, ¿qué otros personajes te han exigido que dices, ¡ay, hijo de eso! Aquí hay uno. Es curioso, pero explico el porqué. Seth Rogen. Okay. Es un actor que le gusta improvisar. Cañón. Su voz es estridente. Entonces no para de hablar. Si lo voy a doblar, no lo voy a doblar con la voz colocadita, muy estudiadita, porque no me la van a comprar. Suenas demasiado elegante para él. Hay que abrir la voz. Y hay que hablar todo el tiempo con la voz abierta. Y gritar. ¿Y la risa? Porque es de lo más característico de Seth Rogen. ¿Igual? ¿La haces? Pues la buscas, claro. Digo, no te quiero exhibir ni mucho menos, pero ¿cómo haces la risa de...? Porque además eres como medio ronquillo, ¿no? Exacto, pero abre tu voz. Entonces abres la voz y ya estás hablando como Seth Rogen.
Ok. No manches, en serio. Así es como lo vas trabajando. Pero no hay una colocación, que esa es la bronca. Sí. Para el avispón verde. Ok. Mitad de película, ronco. No manches. Sí, porque tiene como esta onda súper... Sí, porque es escucharlo y dices, no, es que no hay una colocación. Abre la voz. Sí. Pues abre la voz. Y raspar mal, con, digamos, mal soporte. Pura cuerda y adiós. Sí, le das un apoyo para que no estés lijando las cuerdas, ¿no? Sí, no, pero un ratito y bye. Así es. Órale, entonces Seth Rogen. Sí, cada que me toca es así de... Ok. ¿Y en anime? En anime es muy divertido hacer anime. Sobre todo porque tener que tropicalizar al rollo latino es muy bonito. Porque están bien loquitos los japoneses. Pero cañón. Y de repente tú dices, no se están refiriendo a eso. Y sí. Y resulta que somos más reservados los latinos. Somos de sangre caliente y todo el rollo. Pero ellos son muy abiertos en pero no en las temas. Caricaturas. Exacto, ¿no? y no en las Ajá. cosas que se supone que son para niños, ¿no? Para juguetes Exacto. preescolares. Entonces, tener que buscar esas cosas, pero es divertido. Claro. Sí, Y entonces ahora lo llevas a lo que podría ser de este lado. Porque si lo hiciéramos en teatro kabuki, qué chistosos nos escucharíamos. rarísimo. Entonces, esos gritos de exageración los llevas a otra exageración nuestra. Nosotros también somos cortavenas, somos esa Claro. pasión, pero es diferente esa pasión. Ujú. Hay que tropicalizar. Órale. Y allí viene lo divertido. Qué increíble. Pepe, muchísimas gracias. No sé si tienes un poco más de tiempo o ya estamos. No tengo ni la más remota idea, no soy de los que ve el reloj de repente. ¿Tengo un llamado? Tiene un llamado. La verdad es que el tráfico de diciembre ya hizo de sus estragos. Ya. Pero si no, pues para dejarlo para otra, digamos, ocasión y terminar esta segunda parte, si te parece. Órale, ¿me late? ¿Te late? Sí, no, encantadísimo, qué honor, mi querido No, hombre, amigo. al contrario. Y sí, de veras, sabes que hay un cariño muy especial. Igualmente, muchas gracias. Pepe Vilchis, damas y caballeros. Y hay segunda parte. Continuará. Continuará, por supuesto.